del peroné, por encima de hecho de la cabeza del peroné, y luego seguiríamos con otra sección, otro corte longitudinal que siga el borde medial, como veis, de esta pierna, prácticamente desde el cóndilo medial de la tibia al maleolo tibial del tobillo. En ese punto practicamos también una línea de corte transversa que se dirigirá hacia el maleolo lateral del tobillo. Y para el corte sobre la piel del dorso del pie, seguiremos el borde medial del pie y luego una línea de corte por la base de los dedos del pie en la cara dorsal del pliegue dígito metatarsiano. Una vez practicados todos los cortes, procedemos a retirar la piel. Vamos a hacer, en primer lugar, a retirar la piel en la parte anterior, cara anterior de la pierna. Ya hemos retirado los elementos de la grasa subcutánea y en la parte medial de esta cara anterior de la pierna vamos a encontrar los primeros elementos anatómicos a destacar. Concretamente, un nervio cutáneo que observamos aquí, que sigue el borde medial, como veis, de la pierna, que en teoría incluso puede llegar al borde medial del pie y que procede, vamos a aprovechar retirando la piel de la cara anterior del muslo que ya teníamos disecado y observamos cómo en efecto ahí tenemos el nervio safeno como venía de atravesar lo que sería la membrana vastoaductora. En ese punto, fijaros cómo ahí observamos esta pequeña rama infrarrotuliana como dirige hacia la zona inferior de la cara anterior de la rodilla. Serán ramas que llegarán también a la propia articulación de la rodilla, mientras que el resto del nervio safeno, como hemos dicho, seguirá dando una serie de ramas hacia el borde de la cara medial de esta cara anterior de la pierna. El otro elemento superficial va a ser la vena safena magna o safena mayor, que vemos también cómo procede de la región en donde la habíamos dejado, la región anterior del muslo, y ya una vez sobrepasa la región de la rodilla, vemos como, al igual que el nervio safeno, sigue todo el borde medial de la pierna. Incluso vamos a aprovechar para levantar la piel del dorso del pie, sigue por el borde medial del pie y aquí pues ya la perdemos, donde daría un pequeño arco venoso dorsal que quedaría en la superficie del dorso del pie. Son los dos elementos más superficiales que encontramos en esta parte medial de la cara anterior de la pierna. El resto de elementos los vamos a encontrar en la cara más anterolateral de la pierna, por lo que nos desplazaremos ahora a este otro compartimento. Una vez en el compartimento anterolateral de esta cara anterior de la pierna, podemos apreciar en un primer término prácticamente ya los elementos musculares de la región. Antes de llegar a ellos, apreciamos cómo en mitad de esta cara anterolateral de la pierna surge un elemento de nuevo cutáneo, superficial, concretamente la parte cutánea del nervio peroneo superficial, el clásico nervio musculocutáneo antiguamente nombrado así, y que da lugar, como veis, a una serie de elementos cutáneos que vamos a observar por el dorso del pie. Concretamente, fijaros cómo a este nivel próximo al tobillo se divide en lo que serán estos dos ramos correspondientes al nervio cutáneo dorsal medial del pie, del dorso del pie, y al nervio cutáneo dorsal intermedio del pie.
El resto de superficie cutánea del dorso del pie lo recoge el nervio cutáneo dorsal lateral del pie, que veis cómo llega aquí con estas ramas cutáneas, pero que a diferencia del intermedio y del medial, sus fibras se incorporarán por detrás del maleolo lateral o peroneal hacia la cara posterior de la pierna al nervio sural, lo vemos aquí, que terminará incorporándose, como ya vimos en otras disecciones, al nervio tibial. De esta forma, con los nervios cutáneo dorsal medial del pie, cutáneo dorsal intermedio del pie y cutáneo dorsal lateral del pie, recogemos toda la sensibilidad del dorso del pie. En la cara anterolateral va a ser, como veis, este nervio peroneo superficial el encargado de recoger la sensibilidad. Una vez aclarados los elementos cutáneos que encontraremos en esta región, tanto anterior de la pierna como dorsal del pie, nos centramos ya en los elementos musculares de estas regiones. En la cara anterolateral de la pierna vamos a organizar toda la musculatura en dos compartimentos. El compartimento anterior, que se localizará en esta zona, y el compartimento lateral en esta otra de aquí. Los músculos que vamos a encontrar en el compartimento anterior incluyen, por un lado, el tibial anterior, que lo tenemos aquí, pegado a la tibia, como veis, llega hasta la parte más proximal de la misma y mediante este tendón vamos a ver cómo luego se dirigirá hacia el borde medial del pie, concretamente a la clave del arco medial del pie, ¿de acuerdo? Donde básicamente pues encontramos el escafoides, la primera cuña o cuña medial, inclusive puede llegar a la base del primer metatarsiano. El siguiente de los músculos que vamos a encontrar prácticamente en la parte proximal va a ser el extensor largo de los dedos. Aquí lo tenemos, el extensor largo de los dedos, como en esta parte proximal es el que se encuentra prácticamente en contacto con el tibial anterior. Sin embargo, conforme descendemos, nos encontramos con un tercer músculo entre medias del tibial anterior y del extensor largo de los dedos. Es el extensor largo del dedo gordo. Para verlo adecuadamente, vamos a retirar esta especie de banda fibrosa que cubre en esta parte, digamos, más proximal, por encima del maleolo peroneal y tibial, por encima de lo que sería la articulación del tobillo, a esta musculatura y que conocemos con el nombre de retináculo extensor en su porción superior. Vamos a desinsertarlo de la zona de la tibia y nos lo llevaremos dejándolo enganchado en su borde más lateral. Así podemos ver cómo en efecto aparece un músculo claramente entre lo que sería el tibial anterior y el músculo extensor largo de los dedos. Vamos a coger ahora ese extensor largo de los dedos, el tibial anterior, y aquí vemos el que decíamos que sería el extensor largo del dedo gordo. Como su nombre indica, se dirigirá hacia el dedo gordo, concretamente. Ok, lo voy a detener tantito porque nada más quiero comentarles algo. Cuando nosotros hacemos masaje sobre la pierna, ¿verdad? Sobre la pierna, en la parte frontal, en la parte anterior, obviamente sobre esta parte central no trabajamos nosotros porque este es el huesito, esta es la tibia. Acuérdense que en la pierna tenemos tibia y peroné, ¿verdad? La tibia es el hueso, digamos, el hueso más grande,
más ancho, el peroné no, el peroné es un poquito más delgado y viene entre de lado y atrás, ¿no? Que aquí no se alcanza a ver, pero por esa razón es que cuando nosotros estamos haciendo masaje en esta zona, nos tenemos que concentrar en los laterales. ¿Estamos de acuerdo? Incluso cuando trabajamos sobre la pierna, exactamente en esta parte central no podemos hacer amasamientos. ¿Están de acuerdo, chicas? Porque ¿qué es lo que hace un amasamiento? ¿Cuál es la finalidad de un amasamiento? ¿Amasar qué? ¿Qué es lo que amasamos con los amasamientos, chicas? ¿El músculo? Los músculos, exacto. Entonces, si nosotros exactamente aquí arriba o enfrente no tenemos músculos, aquí no vamos a poder hacer nunca amasamientos. Eso es para que entonces siempre recuerden que cuando van a hacer movimientos de masaje sobre la pierna en su parte delantera, nunca, o sea, no tiene caso trabajar aquí, siempre vamos a trabajar sobre los laterales, ¿sí? Tratando de hacer contacto con estos músculos, ¿ok? Un tanto estos y otro tanto también los mismos gemelos que a veces también podemos tocar un poco a la hora de estar trabajando los laterales. ¿Ok, chicas? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Lupita. Ok, Sí, ok, perfecto. Vamos a dejarlo correr. ¿Tienen alguna pregunta antes de volverlo a poner? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? sí. Ok, vean cómo aquí, vean cómo es todo un mundo, el pie, es todo un mundo, por eso es que tienen que ser especialistas, nada más de pie, quienes se dedican a tratar, a hacer las cirugías o hacer las rehabilitaciones, ¿ok? Ok, lo voy a poner. Exactamente, como todos sabemos, hacia su falange distal. En este compartimento anterior, si yo separo el músculo extensor largo de los dedos del extensor del dedo gordo, no encuentro ningún elemento vasculonervioso. Sin embargo, si separo el extensor largo del dedo gordo del tibial anterior, observamos, en efecto, aquí el elemento vasculonervioso correspondiente a los vasos tibiales anteriores. Aquí lo vemos, la arteria tibial anterior, ligeramente coloreada por el látex que la reflexiona, y el nervio peroneo profundo, que como veis va pegado a la arteria y venas tibiales anteriores y que clásicamente conocíamos como nervio tibial anterior también. Hoy en día, siguiendo la nueva nomenclatura, que es una traducción literal de la nómina latina, es el nervio peroneo profundo. Este peroneo profundo, aparte de inervar a esta musculatura del compartimento anterior, tibial anterior, extensor largo del dedo gordo y extensor largo de los dedos, también va a dirigirse a la parte dorsal del pie y, como veremos ahora más adelante, también inervará un par de músculos extensores cortos situados en el dorso del pie. Antes, aclararemos que la parte más distal del músculo extensor largo de los dedos terminará por medio de 4, 1, aquí tenemos el segundo, 2, el tercero y el cuarto tendón para dirigirse al segundo, tercero, cuarto y quinto dedos. De nuevo, como en el caso del extensor largo del dedo gordo, a las falanges distales. Sin embargo, vemos también que de este extensor, que para verlo mejor vamos a retirar esta otra banda fibrosa, que al igual que la primera que retiramos, es
conocida con el nombre de retináculo extensor, pero en este caso la porción inferior. La vamos a también desinsertar de la parte medial y la dejamos enganchada en su borde más lateral. Ahora, otra cosa que les quiero comentar, chicas, también en relación a estas bandas que él ha estado quitando, que son también parte de estas fascias, ¿no? Cómo están atravesadas, o sea, cómo anatómicamente están atravesadas y dan mucho la impresión de cuando nosotros nos vendamos el tobillo, es decir, es como una banda, exactamente como una banda que va a sostener o va a mantener esas estructuras en ese lugar. Cuando nosotros cuando falseamos, bueno, obviamente cuando hay una fractura de tobillo más, pero un simple falseo en el tobillo, ¿qué es lo primero que hacemos? Ponernos una venda, ¿verdad? Atravesada, ¿como para qué? Pues como para mantener las estructuras en su lugar. Y eso nos da mucha seguridad, ¿se fijan? Entonces vean cómo también anatómicamente, es decir, la naturaleza también tiene provisto esto, como si fuera un vendaje propio de la anatomía humana, ¿ok? ahora vemos en toda su extensión ese extensor largo de los dedos, como en efecto una parte se divide en esos 4 tendones que hemos dicho para dirigirse a las 4 falanges distales de los 4 últimos dedos, pero hay una parte que vemos que apenas está diferenciada conforme nos dirigimos proximalmente, pero que distalmente claramente se dirige mediante otro tendón hacia lo que sería la tuberosidad del quinto metatarsiano o apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Aquí la tenéis como efectivamente este tendón se dirige ahí. Es la parte correspondiente a lo que se conoce como músculo peroneo anterior o tercer peroneo, que como veis prácticamente tiene una unidad anatómica con el extensor largo de los dedos, excepto porque a nivel más distal se diferencia y mediante un tendón independiente se dirige no a los dedos, sino a la base, a esa apófisis estiloides o tuberosidad del quinto meta situada en la base del quinto metatarsiano. Todos estos músculos, repetimos, estarán inervados por el peroneo profundo que, recordad, veíamos entre el extensor del dedo gordo y el tibial anterior. Si nos desplazamos al dorso del pie, podemos observar cómo efectivamente ese nervio peroneo profundo, vamos a separar la parte cutánea que hemos señalado antes, fijaros cómo ese nervio peroneo profundo, que lo tenemos ahora localizado aquí, miradlo, pasa por debajo del tendón del extensor largo del dedo gordo, lo seguimos aquí, y si ahora desplazamos los nervios cutáneos, podemos seguirlo. Aquí vemos cómo hay unas pequeñas ramas que por debajo del extensor largo de los dedos se dirigirán hacia estos vientres musculares que podemos apreciar aquí. Fijaros, este y todo este de aquí, correspondientes a los músculos extensor corto del dedo gordo y extensor corto de los dedos. El extensor corto de los dedos, fijaros cómo desde esta cara dorsal del calcáneo, mediante este tendón de aquí, este otro aquí e inclusive este otro aquí, ahí vemos 1, 2 y 3 pequeños y finos tendones, se dirige a las falanges medias del cuarto, del tercero y del segundo dedo respectivamente. A ver, chicas, les acabo de mandar un esquema, porque no recuerdo, me parece que en los esquemas que les mandé
no viene propiamente el del pie. Se los estoy mandando porque aquí el doctor ya con la parte de los nervios y sí, básicamente la parte de los nervios, está haciendo referencia a los nombres de acuerdo a los huesos para que los puedan ubicar. Él habla mucho de los metatarsianos. Ya están viendo la imagen que les mandé, se las mandé al grupo ahorita. Sí, ya me llegó, Miss. ¿Ya lo están viendo? Ok. Él habla mucho de los metatarsianos. Son precisamente estos huesos largos que, digamos que visualmente nosotros no los vemos como dedos en el pie, sino son parte todavía del dorso, ¿ya vieron? Están marcados del lado izquierdo, los metatarsianos. A eso se está refiriendo, a esta parte del dorso del pie, que en la estructura ósea sí vienen divididos como parte de los mismos dedos, ¿ok? Y se los pasé porque él ya está hablando, por ejemplo, de estructuras que están cerca del calcáneo, ¿no? Ahorita acaba de mencionar ¿cuál fue el que mencionó? Mencionó uno de los nervios, decía que iba hacia el calcáneo, para que ubiquen que va hacia lo que viene siendo prácticamente el, pues sí, prácticamente el, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El talón, prácticamente el talón del pie. Ya ubicaron el calcáneo, está hasta abajo. Entonces, cuando él dice que un nervio va para allá, quiere decir que va hacia abajo y va hacia, o sea, va hacia atrás y va hacia esa parte del talón. ¿Ok, chicas? Sí, Lupita. Ok. Mientras que el extensor corto del dedo gordo, que lo teníamos aquí, también en principio arranca de la cara dorsal del calcáneo, aunque en este caso prácticamente parece que también se esté insertando. Pues aquí cuando él dice arranca de la cara dorsal del calcáneo, quiere decir que de ese hueso calcáneo, la cara dorsal es lo que nosotros conocemos como la parte de enfrente. Ajá. Ok. En parte del astrágalo, aquí arriba. Ahí está el astrágalo, es otro hueso. Retirando un poquito los tendones, lo seguimos, lo vemos por aquí, también retiraremos estas partes cutáneas y aquí tenemos el pequeño tendón que se dirige hacia la falange proximal del dedo grueso, del dedo gordo. ¿Veis? Podemos seguir aquí. En este caso, fijaros cómo hay una parte de este extensor corto del primer dedo que en lugar de dirigirse hacia el primer dedo, aparentemente se dirige hacia la zona dorsal del tarso. Aquí vemos cómo cubre ese espacio que quedaría entre el primer metatarsiano y el segundo, sin que quede muy claro hacia dónde se va a dirigir esa parte adicional que hemos observado en esta parte final. Lo que también quiero resaltar aquí, hay algunos movimientos que nosotros hacemos en el masaje cuando estamos trabajando precisamente en la parte dorsal, donde deslizamos la yema de nuestro pulgar entre, digamos, a la altura de los espacios interdigitales, es decir, entre los dedos, y deslizamos nuestro pulgar a lo largo y en el siguiente espacio interdigital y deslizamos nuestro pulgar a lo largo. Esto es con la finalidad precisamente de pasar por aquí, por estas estructuras e ir dando un pequeño masaje. Solamente deslizamos con algo de presión y eso es todo, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos tratando de trabajar cuando trabajamos en esta zona, el masaje. ¿Ok, chicas? ¿Vamos bien? Sí, Lupita. Ok, bien. Del árbol vascular arterial inicialmente originado del tibial anterior.
En este dorso del pie podemos observar cómo, aparte de los nervios cutáneos que hemos nombrado anteriormente, los nervios cutáneos dorsales medial del pie, intermedio del pie, procedentes del peroneo superficial, hay una zona de la piel del dorso del pie, concretamente el espacio interdigital primero, entre la cara lateral del primer dedo y la cara medial del segundo dedo, en el que, si observamos con atención, los nervios cutáneos, fijaros ahí cómo llegan, ahí estaría la parte del nervio cutáneo que se dirige al primer dedo, ¿lo veis? La bifurcación, y ahí estaría la parte que se dirige al segundo dedo. Esta porción, este nervio cutáneo, en realidad, si lo seguimos, observamos cómo pasa por debajo del extensor corto del primer dedo. Ok. Y corresponde, poquito, fijaros, lo vamos a levantar un poquito, corresponde a la parte más distal del propio nervio peroneo profundo, incorporan al peroneo profundo. El músculo superficial es el llamado músculo peroneo largo, y el que aparentemente queda cubierto casi en su totalidad, excepto, como veis, por los bordes que sobresalen, es más ancho que el peroneo largo, va a ser el llamado peroneo corto. Para poder apreciarlos hay que, en efecto, separar el tendón del peroneo largo del peroneo corto, y entonces podemos, en efecto, comprobar cómo se trataba de dos músculos, uno más largo, el peroneo largo, que procede prácticamente de la cabeza del peroné, y el peroneo corto, que no llega a la cabeza y se queda en la diáfisis peroneal. Como vemos, entre ambos vientres musculares, el del peroneo lateral largo y el del peroneo lateral corto, vemos aparecer las fibras del nervio peroneo superficial. En esta parte, donde quedan de forma subcutánea, ya son solo sensitivas, pero entre ambos vientres musculares, del corto y del largo, se añaden a esas fibras cutáneas a las fibras motoras que inervan ambos músculos. Si seguimos en su origen a este nervio peroneo superficial, vemos cómo, en efecto, aparece prácticamente por debajo de lo que sería la cabeza del peroné, que la tendríamos situada aquí donde marco con la pinza, y cómo efectivamente rodeando el cuello del peroné, por bajo de la cabeza, vienen tanto las fibras de lo que será el peroneo superficial como pegadito por encima las fibras del peroneo profundo, porque en este punto se produce la división del tronco de origen de ambos nervios, el peroneo común, que veíamos en la región de la fosa poplitea, y cómo efectivamente, conforme rodea de atrás hacia adelante la cabeza del peroné, rodeándola por el cuello, se divide en este peroneo profundo y este peroneo superficial. Aquí podemos ver el tendón del peroneo largo y aquí el tendón del peroneo corto. Fijaros cómo el peroneo largo es superficial, el peroneo corto es más profundo. Vean cómo esta parte que hemos platicado siempre, como de músculos, siendo unos músculos, conforme se va adelgazando, todo esta estructura de la fascia muscular y todo lo que lo viene conformando, finalmente termina convirtiéndose en tendones. ¿Ya vieron? Eso también es importante. Bueno, creo que ya lo vamos a dejar hasta aquí para poder ver la parte de la planta. ¿Ok, chicas? Díganme si tienen preguntas, por favor. Casi se vio todo. Lo que pasa es que habla mucho obviamente está él haciendo más hincapié en lo que vienen siendo los nervios, ¿no? Pero pues nosotros prácticamente no trabajamos sobre la parte anterior de la pierna, no trabajamos ningún tipo de
de aparato, mucho menos los que son de electroestimulación, y sobre el pie tampoco, ¿verdad? O sea, si fuéramos nosotros fisioterapeutas, a lo mejor sí necesitaríamos conocer exactamente aparte de los músculos, pues los nervios exactamente, pero no es nuestro caso, ¿ok? Muy bien, ¿preguntas, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? Yo no, Lupita, gracias. ¿No? ¿Todo bien? No, Sí fue más fácil, ¿verdad? Sí fue más fácil estos. Ok, bien, entonces vamos ahora a ver la parte de la planta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos aquí la parte del dorso, ahora nos falta ver la parte de la planta, ¿ok? Y ya con esto prácticamente estaríamos terminando lo que quería yo ver ahora con ustedes. Déjenme volver a cortar la